Bien, seguimos con el capítulo 61 de Isaías y lo que vamos a hacer es buscar el terminarlo. Vamos a ver si lo podemos terminar. Es un poco largo, es muy corto el capítulo. Lo que pasa es que tiene mucha sustancia, entonces es por eso, pero voy a intentar terminar de todos modos. Vale, entonces vimos la primera parte, que era el anuncio que el Mesías hace de su misión, ¿vale? Que es cuando él apareció, cuando él se mostró o fue a la sinagoga de Nazaret, fue la de Nazaret exactamente, en Galilea, y anunció, leyó esa parte de Isaías, que es justamente la primera parte de este capítulo, son los tres primeros versículos de este capítulo, 61, parte de ellos, no todos, y dijo que esto se había cumplido en ese momento, ¿no? O sea, él anunció que él era el Mesías, ¿no? Y eso que dijo Isaías, pues él dijo que era para él, que él era el cumplimiento de esa palabra, recaía en su persona, como así fue, ¿eh? Eso es lo que estuvimos analizando, que hubo bastante para analizar al respecto. Y ahora ya seguimos con el capítulo. La segunda parte es: las ciudades serán reedificadas y la nación gozará de gran prosperidad. Y luego Israel, por boca del profeta, expresa sus sentimientos de gozo y alabanza a Dios ante tales bendiciones. Hay que entender una cosa que es importante. Cuando el Señor anunció eh, su ministerio y el comienzo del mismo, estaba diciendo implícitamente que estos dos anuncios que acabamos de leer se iban a cumplir. Pareciera como que tenía que cumplirse inmediatamente, es decir, que el Señor empezara su ministerio y ya tenía que cumplirse todo lo que son estas bendiciones para Israel. Sabemos que no fue así. ¿Por qué? Bueno, sabéis la razón. Pero humanamente la razón fue que Israel no le reconoció. Humanamente, esa es la razón. Israel no le reconoció como el Mesías, no le reconoció como el rey, pero eso estaba dentro de los planes de Dios. Ahora ya también hay que decirlo. Vamos a decirlo como lo voy a decir. Gracias a que Israel no aceptó a su Mesías y que la casa de David iba a quedar desierta, nosotros estamos aquí. Quisiera iglesia. Por 2000 años ha habido iglesia. ¿Mm? Y de los dos pueblos hizo uno. Así que, pero esto que está aquí escrito tiene que cumplirse. Así que hay un salto de 2000 años, aproximadamente 2000 años, desde el anuncio del Señor que dio en aquella sinagoga de Nazaret hasta que se cumpla lo que está aquí, que ahora vamos a ir viéndolo. Qué interesante, ¿verdad? Este salto de 2000 años lo vemos en diferentes partes, por eso lo vemos también en las 70 semanas de Daniel, donde a partir del momento en que hasta la cruz, dice que dará su vida, más no por sí, es decir, que no fue voluntariamente, que no fue porque quiso ir a muerte, sino porque el Padre le llevó. Ahí es donde acaban los primeros 483 años. Luego dice que iba a venir el príncipe que ha de venir, dice, que fue un romano, ya lo sabéis, Tito Flavio Vespasiano, que destruyó Jerusalén y el templo en el 70 después de Cristo, pero esto no entra dentro de las 70 semanas. Esto es un añadido para que nosotros podamos ver, ostras, esto sí es verdad, se ha cumplido, eso fue así, ¿eh? Y luego leemos en Daniel 9:27 que nos habla de que el mismo personaje, este Tito Flavio Vespasiano, que obviamente no es él, sino un tipo de él, iba a confirmar, nosotros vamos a decirlo así, va a confirmar el pacto con muchos, ¿no? Que es un pacto entre Israel y las naciones circunvecinas. Y luego, en mitad de la semana de años, son 7 años, los últimos 7 años que quedan, romperá el pacto con Israel y pues ya se cumplirá lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que la abominación, y también en Mateo 24, etcétera, que la abominación desoladora va a ser implantada en el templo que se va a construir, y ahí empezarán los últimos 3 años y medio, que son los 3 años y medio del anticristo, llamado también el inicuo, el hombre de pecado, etcétera. Y luego ya vuelve el Señor en gloria para cumplir con esto. Qué interesante. Cuando conocemos la Biblia y vamos entendiendo todas estas cosas, nos llena de gozo porque vemos que la palabra del Señor se cumple.
se cumple, ¿eh? Y nosotros ya estamos en un punto de la historia en el cual posiblemente, probablemente, yo creo que sí, vamos a ver que eso se va a ir cumpliendo. Y lo vamos a ver desde el cielo, si es que es así. Bien, entonces vamos allá. Punto 2. Las ciudades serán reedificadas y la nación gozará de gran prosperidad. Aquí vamos a ver algo muy interesante, pero vamos por partes. Bien, se asegura aquí primeramente, versículos del 4 al 7, que las ruinas de las ciudades desoladas de Israel serán reconstruidas y los extranjeros cuidarán los rebaños y cultivarán los campos, mientras que Israel, libre de cuidados mundanales, consagrará la vida al servicio de Dios y como sacerdotes suyos enseñarán los caminos del Señor a las naciones del mundo. Cosa que tenía que haber ocurrido a lo largo de Israel en el Antiguo Testamento, pero no ocurrió porque no quisieron. Pero lo van a hacer, porque lo que Dios promete lo cumple. Israel vendrá a ser a la postre lo que nunca quiso ser, es decir, una nación de sacerdotes o una nación sacerdotal. Es decir, me voy a explicar. Lo que Dios quería para Israel es que Israel llevase la palabra de Dios al resto de las naciones, pero se la quedaron para sí. No lo hicieron, se la quedaron para sí. Y se vieron a sí mismos como el pueblo elegido de Dios, que sí lo eran, pero no fueron más allá de eso. Se lo quedaron para sí. Aquí tenemos una lección. Nosotros, como cristianos, tenemos que dar a conocer el Evangelio. No nos lo podemos quedar para nosotros solos. ¿Me entendéis? Porque si no estaremos haciendo lo mismo que hizo Israel, que se lo quedó para sí mismo y lo que te quedas para ti mismo es como el maná que se pudre. ¿Me seguís? Así que no te puedes quedar con la bendición para ti solo. Tienes que darla a conocer a otros, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Eso es lo que tenían que haber hecho y no lo hicieron. Pero eso es lo que van a hacer durante el milenio porque Dios iba a intervenir aquí de una manera directa para que se cumpla su palabra, ¿no? Su compromiso davídico con David. Entonces, no fue así. Una nación que tenía que haber enseñado los caminos de Dios a las naciones nunca lo hizo por causa de su rebelión y de su incredulidad. Y de su egoísmo también, podemos añadir. Por esa causa el reino de este mundo, esto es interesante, es lo que quería compartir con vosotros, el reino de este mundo, que era para Israel, no era para el diablo, era para Israel, ¿vale? El reino de este mundo era para Israel. O sea, digamos que la voluntad de Dios en primera instancia era que Israel fuera la nación de naciones. ¿Me seguís? Y ahí lo dejó en manos de Israel, en el contexto de la ley de Moisés. Por lo tanto, no es un pacto incondicional, sino condicional. ¿Vale? Dios hace pactos que son condicionales o incondicionales, según qué pactos sean. ¿Vale? Según qué pacto. Por ejemplo, el pacto davídico es incondicional. ¿Vale? Pero el pacto de la ley es condicional. Tendrás que obrar según tus fuerzas y cumplir con esta ley que yo te doy. Cosa que es imposible, pero era así. ¿Me entendéis? Entonces Israel, como nación, existió bajo el pacto mosaico, bajo el pacto de Moisés. Por lo tanto, por eso Dios está siempre encima de Israel, que no obedeces, que eres nación rebelde, que no cumples, venga castigo, arrepentimiento, como el tiempo de los jueces, ¿verdad? Una de cal y otra de arena, ¿verdad? Desobedecían, castigo. Obedecían, clamaban a Dios, lloraban y el Señor les daba un juez. Entonces, por un tiempo iba bien, pero luego, ¡boom!, otra vez volvían, sobre todo copiando el mal ejemplo de las naciones circunvecinas. Siempre ha sido así. Y así fue hasta que al final les dio un rey, ¿verdad? Y toda la historia, ¿no? Todo esto. Entonces, el Señor iba siempre diciéndoles que tenían que hacer, e Israel cada vez hacía menos y cada vez cumplía menos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba bajo el pacto mosaico. Y el pacto mosaico, hermanos, te indica lo que tienes que hacer, pero no te dice que lo vas a cumplir. Porque como humanos que somos y seres caídos,
no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Es imposible que podamos, en nuestras propias fuerzas, solo agradar a Dios. Es imposible, ¿vale? Pero, con que Dios había pactado con David las misericordias fieles a David, ¿verdad? Y que de David saldría el rey, que es Jesús, y Jesús vendría, como tiene que venir, a instaurar su reino mesiánico aquí en la tierra. Cuando ya se entre en la dinámica del pacto davídico, en el cual aún no se ha entrado, ese pacto sí que ya es incondicional. No va a depender de la voluntad de hombres, sino de la voluntad de Dios y de su poder. ¿Vale? Pero volviendo atrás y viendo como que Israel reiteradamente no quiso cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? No le dio la gana. Por esa razón, el reino de este mundo fue quitado de Israel y dado ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Nabucodonosor, el primer emperador, rey gentil, el cual recibió el reino de este mundo. La cabeza de oro de la estatua. ¿Me seguís? Daniel 2, leedlo. Daniel 2, muy interesante, muy edificante. Entonces, Nabucodonosor encabezó el reino gentil de este mundo, representado por aquella imagen que soñó, justamente la acabo de mencionar. El reino de este mundo que fue dado a los gentiles, y aún sigue, aún sigue, porque la iglesia no tiene nada que ver con este mundo, lo sabíais, ¿no? No somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo. Bien, entonces el reino de este mundo que fue dado a los gentiles y quitado de Israel por no sentirse digno, empezó con Nabucodonosor en el siglo VI a.C. y acabará con el toque de trompeta del séptimo ángel, Apocalipsis 11:15, como está escrito, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos de este mundo, que en realidad la traducción mejor es el reino de este mundo, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Bien, entonces esto tiene que ocurrir porque el séptimo ángel, ni siquiera el primer ángel ha aparecido aún, porque no estamos en el tiempo de la gran tribulación. Amén, no estamos ahí aún. Aquí lo dice como pasado, pero es que es una manera de hablar, es una manera literaria de hablar. Y también porque Juan lo estaba viendo y tal como estaba viendo, pues luego lo escribe. Por lo tanto lo dice en pasado. Pero no es porque ha ocurrido, porque no ha ocurrido. Tiene que ocurrir. En nuestro tiempo y espacio, se entiende. Para Dios ya ha ocurrido, que es lo importante. Pero para nosotros, aquí en esta realidad nuestra, pues todavía se tiene que cumplir. ¿Vale? Pero bueno, a lo que voy. Empieza con Nabucodonosor, siglo VI a.C., el reino de los gentiles, o el reino dado a los gentiles, y acabará al final de la gran tribulación, cuando este séptimo ángel toca la trompeta y entonces esté anunciando en realidad la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir en gloria. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Y Israel qué? Pues en todo este tiempo Israel nada, pero sí va a haber oportunidad para Israel, oportunidad no, realidad, más que oportunidad para Israel, porque Dios lo va a hacer, pacto davídico, Dios va a cumplir con el pacto davídico. Cuando el ángel de la séptima trompeta la haga sonar, el tiempo de los gentiles, que de eso habló el Señor en Lucas 21:24, cuando habló del tiempo de los gentiles. Miradlo ahí, ¿vale? Habrá llegado a su fin y empezará el tiempo de Israel, esta vez de veras, cumplimiento del pacto davídico. ¿Vale? Israel será de facto la nación del Mesías y él reinará sobre este mundo a través de su nación por 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Porque lo dice la Biblia. Apocalipsis 20. Última revelación dada a los creyentes, sobre todo. ¿Vale? Libro de Apocalipsis. Ahí lo dice. Seguramente Pablo no sabía nada, Seguramente ninguno de los apóstoles sabían eso, excepto Juan cuando recibió la visión. Seguramente no, ya os digo, es seguro. O sea que la revelación ha sido dándose conforme Dios ha querido hasta el último versículo del libro de Apocalipsis, que ahí sí el canon se ha cerrado. Ya no hay más revelación. ¿Bien?
Vale, entonces, seguimos. Versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas, esto es lo que pasará una vez haya llegado el Señor, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esto es literal. Esto no se puede espiritualizar y decir, mira, ves, esta es tu vida, porque esto es lo que enseñan los amilenaristas o los que no entienden mucho de la Biblia, ¿verdad? Pues mira, esto, claro, lo que dice aquí es que Dios va a reedificar tu ruina y va a levantar tus asolamientos y va a restaurar tu vida. Mira, no, eso no es lo que dice, ¿vale? Además, te voy a decir una cosa, hay una gran noticia. En el momento en que naciste de nuevo, Dios te restauró totalmente. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. O sea, Dios no va restaurando poco a poco. Dios va cambiando cosas, sí, pero restaurar lo que es salvación cuando se recibe, una vez y para siempre. Amén. Así que cuidado con interpretar la Biblia como nos parece. No podemos hacer eso. Cuidado de abusar de la metáfora. ¿eh? Aquí lo que dice es literal. Es literal. Entonces, la reconstrucción de Jerusalén, porque está hablando de Jerusalén, no está hablando de la China, ni está hablando de Madrid, está hablando de Jerusalén y de todas las ciudades que hayan sido devastadas a causa del Armagedón, básicamente, porque está hablando aquí del final de la gran tribulación. Es parte del plan futuro para la nación. Y aquí veis algunas citas más de Isaías. Escribe Francisco Lacueva, dice, confortados con la salvación que el Redentor les ha traído, pondrán manos a la obra y reedificarán las ciudades que por tanto tiempo yacieron en ruinas. Hay que entender, alguien dirá, pero Miguel, es que ahora Israel está muy bien, es una nación moderna, occidental, moderna, con democracia, bla, bla, bla. Y está, bueno, aparte que siempre hay conflicto, pero está más o menos todo bien y tal. Sí, pero es que esto no va a ser así durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación Israel va a sufrir lo indecible, la angustia para Jacob. Y si van a ser destruidas las naciones, las ciudades, y si van a ser destruidas los asentamientos, y va a haber mucha destrucción. Y por eso el Señor les insta, cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, el que le entienda, Mateo 24, estoy citando, huid, pero ya, al segundo, huid, a los montes de Judea, huid, pero ya, ni volváis a casa a recoger nada, os vais. Porque va a haber gran destrucción en Jerusalén y en las ciudades aledañas. ¿Vale? Eso va a pasar. Y de eso está hablando. Todas estas ciudades van a ser reconstruidas. Pero será cuando vuelva el Señor. Entonces esta va a ser la obra de todos los que amarán a la nación de Dios y que la querrán ver en pie. Eso va a ser así. Versículo 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Ha pasado esto alguna vez? No, jamás. Aquí claramente se indica que los antiguos opresores de los judíos serán los que de buena gana servirán al pueblo de Dios en las faenas necesarias para la manutención de la nación santificada, es decir, la nación apartada para Dios. Eso va a ocurrir. Cosa que ahora mismo es impensable. Ahora mismo dices, ¿cómo puede ser eso? Hombre, es que Dios tiene que intervenir. Es que Dios tiene que intervenir para que todo eso se cumpla. ¿eh? Es que lo que tenemos por delante, lo que este mundo tiene por delante es mucha manifestación de mucho poder. Poder malo y mucho poder bueno. Se va a ver cambios impresionantes. Modelo de eso, bueno, extrapolándolo mucho y sacándolo mucho de contexto también, según cómo se quiera ver, el diluvio. Hay un antes y un después del diluvio. Lo intentan explicar por miles y miles de millones de años, no sé. No, eso no es cierto. Lo que pasó es que hubo un diluvio universal que cambió todo. Lo puso todo patas arriba. No solamente el agua que cayó, sino las fuentes que se rompieron abajo, movimientos sísmicos, tectónicos increíbles, subidas y bajadas de cordilleras, en fin, lo que pasó ahí no te lo puedes ni imaginar. ¿eh? Por eso no quedó nadie, excepto 8 personas, que fueron salvadas por milagro, de milagro.
¿eh? Entonces, quiero decir que, y sin embargo, la gente que vivió hasta el minuto antes, pues pensó que todo era igual, ¿sabes? Además, con que vivían tantos cientos de años, esto aquí no hay ningún problema, ¿eh? Al minuto siguiente vino todo eso de golpe, y transformó el mundo totalmente. Esto es un ejemplo también para que entendamos, o Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidas. Al minuto, el segundo anterior, pues había normalidad dentro del pecado horrible que tenían esas ciudades. Al segundo siguiente ya no existía nada. Así que cuidado con dar las cosas por sentado, es lo que quiero decir. No demos nada por sentado. Nada. ¿Amén? Nada. Versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Sin ningún tipo de cortapisa, aquí se dice bien claro acerca de lo que ya venimos diciendo en cumplimiento de Éxodo 19:6. Israel será un reino de sacerdotes cuando Cristo establezca su reino. Éxodo 19:6, mira, lo leéis en casa. Bueno, también está aquí. También lo puedes leer en casa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Mm? ¿Vemos algo de eso para la iglesia? Pues sí, pero claro, hay que ver el contexto. Mientras esto se cumple, esta palabra va primeramente para Israel, ¿vale? Pero también hay palabras que son para Israel que, en la medida de lo posible, en la medida que tengan cabida, también son para la iglesia, lógico, porque nosotros también somos pueblo de Dios, ¿verdad? No nación en el sentido literal, porque no tenemos tierra, pero sí somos, bueno, yo creo que somos más que pueblo de Dios, somos la desposada del Cordero, imagínate, ¿vale? O sea, ya no hay cosa mayor que esa, no hay. Pero bueno, como digo, en parte se cumple. El apóstol Pedro también aplicó similar, no completa, terminología a la iglesia. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación, ves el asterisco, ahora veremos sobre esto, porque dice nación, santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vale, muy bien, es verdad. ¿Pero qué quiere decir por nación? ¿Es nación tal y como lo entendemos nosotros? No, es pueblo. Etnos es la palabra. Se refiere no a una nación convencional que tiene su territorio, como Israel, sino como una raza. Etnos, de donde viene el concepto de étnico, ¿vale? Étnico viene de la palabra griega etnos, étnico, ¿vale? Y tiene que ver con raza o etnia, es la palabra. Etnia, con etnias, las diferentes etnias, ¿eh? Bueno, pues ese es el concepto. O tribus, también se puede entender por tribus, ¿eh? Específicamente una extranjera no judía, por tanto gentil. Por lo tanto, nosotros no somos Israel, evidentemente, por muchas razones, una de ellas porque no tenemos territorio y porque no somos judíos, no lo somos. Incluso cuando uno es judío y convertido a Cristo, no deja de ser judío, pero es parte de la iglesia, ¿eh? Porque de los dos pueblos se hizo uno. Entonces, cuando Pedro habla de nación, que somos nación, está hablando que somos una tribu de Dios o una etnia de Dios, ¿vale? No, pero no nación en el sentido con tierra, porque no tenemos tierra. No somos católicos romanos, ¿vale? No tenemos el Vaticano ni nada por el estilo. Somos como Abraham, que Abraham vivía en tiendas, ¿verdad? Dios no le dio dónde apoyar un pie, aposentar un pie. No le dio tierra, no le dio territorio. ¿Amén? Y Abraham no era judío, fue antes de Israel, como todos sabéis. Bien, entonces, por tanto, el cumplimiento cabal del versículo 6 será en cuanto a Israel. El cumplimiento cabal, completo, ¿vale? Del versículo 6 que acabamos de leer, es en cuanto a Israel, sin ninguna duda. Para mayor abundamiento, en cuanto a lo que venimos enseñando, escribe Francisco La Cueva, cito, mientras tanto los israelitas como reino de sacerdotes, Éxodo 19:6, podrán dedicarse a las faenas espirituales que son propias de los sacerdotes, pues el sustento material les será asegurado por los extranjeros, quienes del ganado y de la tierra podrán proveerles de todo lo necesario. Podrán dedicarse a la labor sacerdotal
porque las naciones que antes eran enemigas van a darles lo suficiente para poder vivir. Y el contexto, o sea, el ejemplo es los sacerdotes y los levitas, que no tenían que trabajar en otras cosas sino dedicarse a lo que era su ministerio, porque el obrero es digno de su salario. Y no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ok? Sin abusar. Pero es así. Sigo leyendo. Quienes del ganado y de la tierra podrán proveerles de todo lo necesario, así como los sacerdotes se sustentaban de lo que los israelitas les asignaban, es lo que acabo de decir, así también la nación sacerdotal será sustentada por los otros pueblos, ya que ellos estarán dedicados al servicio divino. Va a ser algo totalmente, va a ser una teocracia, una verdadera teocracia. Además con el rey de reyes sentado en el trono, o sea, más teocracia que eso ya, imposible. Va a ser impresionante, vamos. Impresionante. Y Dios va a cumplir todas las promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel, las va a cumplir todas. Y nosotros al lado del Señor, como su esposa. Porque ya en esos momentos ya seremos la esposa de Cristo, no la desposada, sino la esposa. ¿Cómo entender eso por parte de nosotros los varones? No lo sé, es complicado. Es complicado, la verdad, yo lo tengo muy complicado. Pero sé que tiene que ver con una unión, con una intimidad, pero tremendo además, pero tremendo, ¿no? O sea, una cosa que, mira, piel de gallina, hermanos. De verdad, ¿eh? Se me están erizando los pelillos. Además con las nuevas repens tengo más pelillos. Eso es otra cosa. Luego os explicaré varones, que va muy bien. A las mujeres no, a los varones. ¿Vale? Entonces esto es ahí. Dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Jo, fíjate qué promesa, ¿no? Comeréis la riqueza. O sea, siempre en toda la historia, o casi toda la historia, los judíos han sucumbido delante de las naciones. Y las naciones se han aprovechado de los judíos. ¿Verdad? Bueno, ahí será al revés. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Además, las riquezas... Claro, eso no puede ser la iglesia, porque nosotros no comemos la riqueza de las naciones, ¿verdad que no? ¿A que no? No vamos por ahí conquistando, como algunos dicen, ¿no? Que tenemos que conquistar naciones. Pues no, hombre, no conquistes tanto, no sea que te metan en la cárcel, ¿no? O sea, no estamos en ninguna de esas dispensaciones conquistadoras que te puedas imaginar. Tampoco somos españoles como el Imperio Español conquistando, no, o sea, no. O sea, olvídalo, esto ya es historia, eso es historia, ¿eh? No vamos con la cruz ahí conquistando, no. Nosotros predicamos el Evangelio, amén. Y quien quiera creer, que crea. Y quien no quiera creer, pues ya nosotros hemos cumplido. Amén. Pero no vamos requisando las riquezas de nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero eso sí lo va a hacer el Israel santificado, el Israel de Dios, cuando Israel sea nación sobre las naciones. Pero es que voluntariamente no tendrán que conquistar nada, porque voluntariamente las naciones van a llevar los presentes a los pies del Señor en Jerusalén, para que haya provisión en la casa de Dios y en la nación de Dios. Va a ser algo totalmente diferente, no visto como nunca jamás. Un pequeño atisbo fue cuando Salomón, el reino de Salomón, y por ejemplo la reina de Sabá iba y llevaba presentes, y los reyes llevaban presentes a Salomón porque reconocían que Salomón no era un cualquiera. Pero alguien más grande que Salomón está aquí, dijo el Señor, ¿no? Refiriéndose a sí mismo. Pero bueno, Salomón, ahí fue un atisbo del reino, un detalle de lo que será el reino. ¿Me entendéis? Interesante, ¿verdad? No progresó, porque Salomón no era el Señor, evidentemente. Bien, entonces además las riquezas de toda índole serán entregadas a los nuevos israelitas como ofrendas que se llevan al altar. Hay que entender que Israel será una nación apartada para Dios, será una nación de santos, de sacerdotes, como nunca ha ocurrido. ¿Esto es imposible, Miguel? Sí, es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada demasiado difícil. Y si Él lo ha prometido, lo va a cumplir. ¿Ok?
Versículo 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En ese tiempo se cumplirá la palabra de Isaías 42, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Eso tiene que cumplirse, eso es profético, se cumplirá en el tiempo que estamos hablando. Los que de la mano de Dios habían recibido el doble, esto es Israel de mano de sus enemigos, ahora poseerán el doble de honra, correspondiendo así a la exaltación en este momento del abatimiento anterior. Qué bueno es Dios, ¿no? Pues no tenía por qué hacerlo, porque Israel recibió lo que merecía. Pero con que Dios se comprometió con Israel, y todo lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Por lo tanto, será así. Escribe MacArthur, cito, Israel recibirá porciones dobles de bendición para reemplazar el castigo doble de su exilio. Isaías, citando Isaías 42. En ese momento se volverán las tornas, ¿no? Versículo 8-9, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Interesante esto. Aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Van a ver un judío y van a ir, como lo veremos en Zacarías, van a ir a por él, por favor, bendícenos. Cosa que nunca ha pasado. Entonces, por causa de que Dios aborrece el mal y ama la justicia y los pactos que ha hecho para cumplirlos, Él renovará con Israel el pacto que hizo, como ya estamos diciendo. Ahora dice que es aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Dios aborrece también todo aquello que pretendiendo ser una ofrenda a Él está conseguido por el robo o cualquier maquiavélica obra. El fin no justifica los medios. ¿Bien? O sea, porque eso hacían los judíos. Y decían, esto es corbán. ¿Os acordáis? En el Evangelio está. Es corbán, con lo que yo pueda dar a Dios. O sea, lo que querían decir es que los hijos, en vez de darle a los padres a sus padres necesitados, lo daban a los fariseos, lo daban al templo. Es corbán. Y con eso se sentían a sí mismos justificados. Cuando no. Da primero a los que tienes cerca, a tus padres. Porque el mandamiento ¿qué es? Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, ¿cómo vas a dar ahí cuando tienes aquí para dar? Y si no das si das ahí, ya no vas a poder dar aquí. Y tus padres van a estar desatendidos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es algo que Dios no puede sufrir. O sea, Dios es recto, Dios es justo, Dios es cabal. O sea, ¿sabes? Pero, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué daban antes para ser vistos? Para que los vieran y les reconocieran. No, esto es yo qué sé, pues Jonathan o Judá, Ben Judá, quien sea, este es un hombre de Dios porque está dando siempre a la obra, mientras que tenía desatendida la familia. Pero eso a los dirigentes no les importaba. Lo que les importaba es que les dieran, porque eran amantes del latrocinio, eran avaros. Lo que querían era dinero, dinero, dinero. ¿Eso está pasando hoy en día en iglesias, por cierto? Pues sí, claro. No, atiende primero a los tuyos, Seguimos, versículo 9. Cuando el reino venga, todos los que hayan podido entrar en él reconocerán que los nuevos israelitas son linaje bendito de Dios. Zacarías 8:23, leo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto nunca ha ocurrido, esto va a ocurrir. Va a haber realmente hambre de Dios durante el milenio. Va a haber hambre, no, antes, en el milenio. Bien, lo voy a dejar aquí porque es un poco más largo ya y no quiero, prefiero descansar.
Bien. Gracias, Dios os bendiga. Seguiremos.